Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda nuevamente el Dr. Vargas. Vamos a proceder con la parte de embriología, la sesión número 4 en relación a lo que vendría a ser desarrollo del sistema nervioso. Estuvimos conversando en lo que vendría a ser la parte de embriología respecto a los procesos y las fases que vamos a poder evidenciar, que todo inicia justamente con el huevo cigoto, con el periodo o también llamado preembrionario, luego con la fase embrionaria, que es desde la tercera semana hasta la octava semana, donde básicamente se da la organogénesis, y luego de ahí está la semana o la etapa, disculpen, fetal, desde la novena semana hasta lo que vendría a ser el parto, ¿no? Es importante esto porque esto nos ayuda justamente a centrar y a valorar las etapas que vamos a nosotros poder evidenciar entre lo que vendría a ser las fases, ¿no? Desde la fecundación, la implantación, la embriogénesis, ¿sí? Y luego la parte de lo que sería maduración, básicamente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿todos los órganos maduran respecto a esta fase? No, pues hay algunos sistemas que llegan a madurar hasta después del nacimiento. Sin embargo, la formación y lo que vendría a ser especialización para que cuando se dé justamente el nacimiento esté activo o sea adecuado, sí se va a poder evidenciar dentro de esta etapa. ¿Estamos bien? Es muy importante. A su vez, vimos que justamente en las semanas de edad gestacional es muy importante reconocer lo que sería el peso y básicamente dentro de qué semana nos vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, previable, estaríamos ubicados entre la semana 20 y 28 y con un peso de 500 a 1 kilo, 500 gramos a 1 kilo. Luego estaríamos valorando lo que es progresivo desde la semana 28 a la 36 y completo mayor de 36 semanas, aunque en la literatura también se menciona a término mayor de 37 semanas, ¿no? Hasta la semana 39 o 40, según alguna literatura, siendo a partir de esto ya una etapa de posmadurez o posttérmino y anterior a este, denominada como pretérmino. También es importante reconocer esto para justamente hablar de un término que es el aborto, ¿no? El aborto va a ser considerado justamente como el cese o la terminación del proceso cuando se tienen dos variables. Primero, el número de semanas gestacionales, que está oscilando de 20 a 22 según la literatura, y en el peso cuando es menor de 500 gramos, lo que hemos estado conversando, menos de medio kilo. Entonces son dos variables que también son importantes para tener en consideración para la terminología. Pasada estas semanas, pasadas este peso, se denomina óbito fetal. Respecto a lo que vendría a ser el sistema nervioso central, recordemos que va a aparecer al comienzo de la tercera semana. ¿Estamos bien? Al comienzo de la tercera semana. Si quisiéramos valorar la etapa, esa va a ser. Y todo va a empezar como el desarrollo de una placa, ¿verdad? De lo que tiene un aspecto plano, como de una zapatilla, de lo que vendría a ser el ectodermo, ¿no? De un ectodermo que ha estado engrosado, que es denominado la famosa placa neural. Eso lo estuvimos conversando un poquito antes y solamente para recordarles, ¿no? Y a partir de esta placa neural, dentro o delante de ella vamos a evidenciar un famoso nódulo, que es el nódulo primitivo, ¿sí? O no primitivo, respecto al cual vamos a poder verlo o evidenciarlo en la región dorsal de la misma. ¿Estamos bien? Y a partir de este vamos a poder evidenciar los pliegues neurales. Es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en lo que vendría a ser esta lámina, lo que queremos mostrarles es justamente la relación de los sucesos dentro del proceso de desarrollo del cerebro humano, ¿no? Existen, podríamos decir, 6 fases importantes que tenemos que tener en consideración. La primera fase denominada neurulación primaria, la segunda fase denominada justamente desarrollo del prosencéfalo, que ahorita vamos a ver qué es eso. Luego está la fase de
proliferación neuronal, emigración neuronal, organización y mielinización. La última fase recién es la mielinización y tiene sentido, ¿verdad? Porque este va a ser una fase de respecto a lo que vendría a ser procesos de mayor necesidad y a su vez de complejidad, entonces no puede ser uno de los iniciales. Y aquí está el tiempo máximo de aparición. Si nos damos cuenta, habíamos dicho, ¿no? Muchos de los órganos van a empezar a generar su maduración en el proceso fetal. Sin embargo, es hasta después de lo que vendría a ser el nacimiento en el cual vamos a poder evidenciar una maduración mucho más consistente respecto a algunos sistemas, como el pulmonar y como este caso el neurológico. Entonces, siguiendo con las láminas, aquí presentamos lo que estaba mencionándoles en la semana 3. La semana 3 es la semana que tienen que recordar aquí. El sistema nervioso central se va a formar en la semana 3, durante el cual se va a desarrollar la famosa placa neural. Aquí ya se los he colocado de un color característico para que lo puedan reconocer. Voy a cambiar acá de otro color mejor para que se vea. Ahí está. En este caso, recordemos que la placa neural, volviéndoles a mencionar, va a desarrollarse como una placa del ectodermo engrosado. ¿Estamos bien? Entonces la placa de los nervios consiste en el neuroectodermo. ¿Estamos bien? Y se va a convertir en el tubo de los nervios, que al final va a dar origen al cerebro y la médula espinal. En cambio, por su parte, el sistema nervioso periférico se va a derivar de 3 fuentes. También es muy importante: de las células de la cresta neural, estamos bien, en el día 18, de lo que vendría a ser el tubo neural. El tubo neural, recordemos que es la fusión de los pliegues neurales que se van elevando cada vez más y que se acercan entre sí en la línea media para al último formar el famoso tubo neural, ¿ya? Y el tubo neural va a dar lugar a todos los nervios autonómicos. Es muy importante. Estamos hablando del simpático y el parasimpático. Y todos los nervios, las motoneuronas alfa, las gamma, que se encargan de inervar los músculos esqueléticos. Y por último, también va a derivar del mesodermo, que va a dar lugar a la dura madre y a las inversiones del tejido conectivo de las fibras periféricas del nervio. ¿Estamos bien? Entonces, recuerden que va a iniciar desde la tercera semana y va a ser inducida por la notocorda. ¿Estamos bien? Inducida por la notocorda. Las moléculas de señalización son muy importantes en lo que vendría a ser el proceso. La inducción que se da justamente es muy alta respecto a lo que vendría a ser procesos de replicación. Entonces, a partir del mismo se van a dar inducciones respecto a las familias de los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformador beta, y en relación al mismo se van a empezar a favorecer los procesos de replicación. ¿Ya? Estamos ahí valorando el factor de crecimiento transformante beta, el SHH, que es el Sonic-Heptagogue, y las proteínas morfogenéticas óseas. ¿Estamos bien? Es muy importante reconocerlos, porque a partir del mismo se va a dar este proceso de señalización. Recordemos que la notocorda o notocordio o cuerda dorsal es la estructura embrionaria, ¿verdad?, que se va a encontrar en el dorso y que va luego a conformar lo que vendría a ser la columna vertebral, ¿sí? La notocorda, recordemos que induce el ectodermo de la línea media para que a partir del mismo se forme la placa neural. Ya lo hemos mencionado, solamente para recapitular si hubiese alguna duda ahí. Entonces recordemos que la embriogénesis no es nada más ni nada menos que el proceso en el cual vamos a poder conformar los distintos órganos, pero todo va a iniciar en definitiva con el proceso de fecundación, ¿no? Desde el óvulo y el espermatozoide, que va a formar el huevo cigoto, hasta que a partir del mismo ya sabemos que va a sufrir distintas divisiones blastoméricas. Recordemos que en número, no en tamaño. Y esto justamente de lo que estamos hablando va a favorecer la proliferación celular, porque recuerden, de 2 células estamos al final teniendo un conjunto celular mucho más grande. Es aquí donde entran a tallar las famosas CAMs, las moléculas de adhesión celular, ¿ya? Las moléculas de adhesión celular son una familia de moléculas peptídicas que se van a encargar justamente de interactuar unas y otras, ¿estamos bien?, con la intención de generar dos grandes respuestas o procesos. Primero sería el movimiento celular, ¿sí?
el movimiento celular vigoroso o crecimiento a lo largo de una vía de justamente de desarrollo. ¿Estamos bien? Es decir, la favorece. Y segundo, está asociado con la cinética, la inmovilidad. Asociado con la cinética, inmovilidad, la estabilidad de una célula. ¿Estamos bien? Entonces, puede impedir el movimiento. Por una parte puede ayudar a que se dé y por otra parte lo regula para que justamente exista un equilibrio. Son dos resultados totalmente opuestos, pero que son necesarios porque si no, por una parte podría haber una sobreexpresión o por una parte podría haber una ablación, ¿no? Entonces, el cuerpo es sabio. Cuando justamente existe esta proliferación celular, se da la formación desde un inicio de el famoso blastocisto, ¿se acuerdan? Que luego a partir del mismo íbamos a poder valorar lo que es el embrioblasto y el trofoblasto. Recuerden que del embrioblasto veríamos nosotros, el trofoblasto era lo periférico, lo externo, y del trofoblasto estaba el sitio y sin sitio, que iba a estar relacionado a la placenta y periféricos. Y el embrioblasto, que al final, como les dije, todo esto es en la segunda semana, al final nosotros venimos de acá. ¿Sí? Esta es placenta. Y del embrioblasto, que justamente va a estar relacionado a la famosa masa celular interna, el cuerpo del embrión, al cual a partir del mismo, de ser una etapa de un disco bilaminar, ¿sí? Que está conformado por el epiblasto y el hipoblasto, va a ser y va a conformar un disco trilaminar en la tercera semana con el proceso de gastrulación. ¿Estamos bien? Con el proceso de gastrulación. Aquí, bueno, les pongo una laminita para que recuerden lo que es el proceso desde la fecundación hasta la conformación de lo que vendría a ser el blastocisto. Recordemos, aquí está justamente valorándose lo que les dije, justamente la relación de la masa celular externa y la masa celular interna. La masa celular interna llamada embrioblasto, la externa el trofoblasto, y cómo este va a migrar para que luego se pueda dar el proceso de implantación. Recuerden que era en el día 7 y finiquita en el día 10. Son preguntas típicas de examen, también ya se los había mencionado. Y justamente aquí es donde se va a diferenciar la masa celular externa en relación a la conformación de la placenta, que ya se conversó, y en el embrioblasto esas dos capas que se denominan justamente epi e hipoblasto, ¿no? Y cómo a partir del mismo se da el fenómeno de gastrulación para de un disco bilaminar iba a conformar un disco trilaminar, ¿ya? Recordemos que la mórula se va a constituir, recuerden, en blastocisto. Estamos bien en un polo, ya, en lo que vendría a ser un polo de lo que vendría a ser la relación de botón embrionario, y es el trofoblasto el que se adhiere, ¿sí? Es el trofoblasto el que se adhiere, y a partir del mismo va a penetrar la mucosa para formar la placenta. ¿Estamos bien? Muy muy importante. Bueno, aquí están las moléculas de adhesión celular, la definición, que es lo que les he comentado anteriormente. Recuerden, resultados totalmente opuestos, estimados amigos, resultados totalmente opuestos. Las moléculas de adhesión celular justamente van a valorar estas dos en la búsqueda del equilibrio. ¿Qué moléculas de adhesión celular vamos a poder valorar aquí? Está justamente las que se relacionan a los factores de crecimiento y que expresarán, por ejemplo, la formación inicial del tubo y cresta neural, la migración neuroblástica, el crecimiento axónico y la guía de crecimiento, la relación de los ejes, la selección del blanco target para proliferación celular, la estabilización sináptica, la plasticidad, los procesos de mielinización y los procesos de regeneración. Muy bien. Continuemos entonces. Estábamos justamente valorando aquí lo que entra a tallar en relación a la masa celular interna, ¿no? El famoso embrioblasto, ¿ya? Entonces, la masa celular interna embrioblasto,
habíamos dicho de que en una primera instancia iba a ser el epi y el hipo, y a partir del epi íbamos a poder valorar justamente la relación de la conformación del endo, del meso y del ectodermo en ese orden. ¿Estamos bien? En el proceso denominado, ya lo hemos visto, gastrulación. ¿Estamos bien? Que es en la tercera semana. Este es un evento muy importante, muy importante. ¿Estamos bien? Porque justamente cuando valoramos la embriología del sistema nervioso, nosotros valoramos el inicio de la misma con la conformación de la línea primitiva. Y la conformación de la línea primitiva está relacionado justo a este proceso, al proceso de la gastrulación. Porque es una manera de nosotros poder valorar que se está dando esta etapa o este proceso justamente en relación a la aparición de la misma. Entonces recuerden, ¿cuál es el primer signo de la gastrulación? Pregunta de examen. El primer signo de la gastrulación es la aparición de la línea primitiva. ¿Estamos bien? O stick primitive, ¿no? En los libros que están viéndolo en inglés con las siglas SP. Ya, ese es el primer signo de la gastrulación. ¿Estamos bien? Entonces, acá tenemos una lámina muy interesante. Aquí está el strict primitive, lo que les estoy mencionando, la línea primitiva. Estamos viendo cómo aquí está por colores: ectodermo, mesodermo en naranja, endodermo en lo que vendría a ser amarillo y el endoblasto en color verde. Por debajo de obviamente está el hipoblasto. Y miren cómo se está dando la migración celular. Entonces, recordemos que cuando valoramos la embriología del sistema nervioso, ¿estamos bien? Cuando valoramos la embriología del sistema nervioso, hay que recordar que hay dos plegamientos, básicamente. Van a haber dos plegamientos. ¿Ya? Un plegamiento que va a ser cráneo caudal. Un plegamiento que va a ser cráneo caudal, que se va justamente a generar, ¿sí? Que se va a generar con la intención de progresar y desarrollar todo el sistema nervioso central y el amnios. Y está el plegamiento lateral, que va a estar relacionado a los somitas. ¿Estamos bien? Entonces, como se dan cuenta, existe lo que vendría a ser migración celular, ¿sí? Existe migración celular, miren las líneas. Y dentro del proceso de la migración celular va a darse un evento muy importante que se denomina proliferación del ectodermo. ¿Estamos bien? La proliferación del ectodermo. Cuando empieza a proliferar el ectodermo, ¿sí? Justamente a partir del mismo vamos a poder valorar o dar origen a lo que es llamado justamente la notocorda, ¿sí? La notocorda o notocordio, o también llamada en algunos libros cuerda dorsal, ¿ya? La notocorda, notocordio o cuerda dorsal. A partir de justamente a partir de va a empezar a conformarse y a darse la expresión de los distintos factores de crecimiento, porque habíamos dicho que los factores de crecimiento iban a estar relacionados al mismo. Entonces eso va a ser algo que ustedes van a tener que reconocer respecto a este proceso. Muy bien. Entonces vamos a verlo en una lámina siguiente, pero recuerden de que estamos en el inicio de la tercera semana. Los procesos de gastrulación, como saben, el botón embrionario se va a aplanar, constituyendo el disco embrionario, y van a aparecer capas germinales que proceden del blastodermo, ¿no? 3 capas principales es lo que acabamos de mencionar. Ahí está el proceso de gastrulación, cómo se va formando el mesodermo,
¿Estamos bien? ¿Cómo se va formando el mesodermo? Recuerden que la migración celular entre el epiblasto y el hipoblasto, la migración es céfalo-caudal. Ya, es la forma en la cual justamente se va a dar la migración. ¿Estamos bien? Y recuerden de que la relación que vamos a poder valorar siempre va a ser con la aparición de la línea primitiva y cómo va a ir formando la notocorda, ¿no? Que al final la notocorda va a conformar y va a ser el soporte longitudinal para el cuerpo, va a ayudar a la formación de los tejidos y órganos y va a ayudar en la transformación de lo que vendría a ser el ectodermo en el sistema nervioso. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué va a pasar al final del proceso de la gastrulación? Esa es la pregunta. Así que vamos a conversarlo un poquito más. Definitivamente al final del proceso de gastrulación se va a diferenciar, anótenlo por favor, se va a diferenciar la placa neural. Se diferencia la placa neural. ¿Estamos bien? Recordemos que este es el esbozo del sistema nervioso y a todo este proceso se denomina neurulación. ¿Ya? Recordemos, miren la estructura del dibujo, la estructura de la placa es una estructura piriforme. A medida que va formándose toda esta placa, se va conformando también los esbozos del sistema nervioso y la relación de la formación de las crestas y las placas nodales. ¿Ya? Cuando ustedes están viendo en este dibujo, voy a regresar un ratito, en este dibujo, cómo va formándose, la notocorda se va a conformar a este nivel básicamente, ¿no? Cuando empieza a existir la proliferación del ectodermo, lo que estamos observando aquí, ¿estamos bien? Porque el ectodermo va a empezar a proliferar. Se va a conformar justamente luego la notocorda, ¿no? Y la famosa placa neural, justamente, podemos observar que sufre un proceso que se denomina involución, ¿no? Porque todo se va a dirigir hacia el centro, mira, lo podemos ver, todo se va a dirigir hacia el centro. Esto justamente va a suceder aproximadamente en el día 17. ¿Estamos bien? En el día 17. En el día 17 se da en la placa neural. Se va a dar el famoso proceso de involución. Por lo que hemos visto en el dibujo. A partir de en el día 18, recordemos, se va a dar la conformación del pliegue neural. ¿Estamos bien? Del pliegue neural. Y la aparición de las células de la cresta neural. Esto va a suceder en el día 18. ¿Estamos bien? Entonces, teníamos así primero lo que vendría a ser el surco neural, ¿verdad? El surco neural, lo que estoy señalando aquí. Aquí está la notocorda, ¿verdad? Y todo en su conjunto, aquí, las celulitas, el pliegue neural, ¿no? Y si tengo una vista dorsal, más o menos sería de esta forma. Aquí está la placa, ¿verdad? Más o menos así. Luego, ¿qué va a pasar? Hemos visto que hay un proceso de involución. Entonces las células empiezan a migrar. ¿Estamos bien? Empiezan a migrar, a migrar, a migrar, a migrar. Obviamente más bonito. Aquí está la notocorda. Aquí lo que vendría a ser el surco neural empieza a ir mucho más profundo. Aparecen lo que les dije, las células de la cresta neural. Lo voy a pintar de amarillo. ¿Qué día estamos acá? En el día 18 aparecen las células de la cresta neural.
Y justamente lo que vendría a ser los bordes empiezan a fusionarse. Existe una fusión de bordes. ¿Estamos bien? Entonces en este caso seguimos con el paso. Bueno, acá está un poco mal dibujado, pero vamos a ver. Ya aquí está. Entonces aquí está la que vendría a ser algo así mejor. Ya existió la fusión, miren. Ya ahí están las células, bla 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 bla. Y existe lo que vendría a ser la relación de la fusión, pero la que colindan con básicamente las células de la cresta neural. Y cuando ya se está dando esta fusión, ¿verdad? Se da lo que vendría a ser la conformación y aparición, recuerden, del famoso tubo neural. ¿Estamos bien? Del famoso tubo neural. ¿Se acuerdan que les había dicho? Cuando los pliegues neurales se elevan más y se acercan entre sí en la línea media, al final van a formar el tubo neural. Recuerden que la fusión comienza en la región cervical y va a continuar en la dirección cefálico-caudal. ¿Estamos bien? En la dirección cefálico-caudal. Una vez que la fusión ha comenzado, los extremos abiertos del tubo neural van a empezar a formar los neuroporos craneal y los neuroporos caudales. Entonces, vamos a dibujarlo acá. Tenemos igual la relación celular. ¿Estamos bien? La relación celular. Aquí estarían las células de la cresta neural. Voy a ponerlo ahora de color naranja. Las células de la cresta neural. Lo que estoy pintando de color naranja. Y debajo de ello está el tubo neural. El tubo neural más conformado, mucho más fino, y la notocórdaca. ¿Estamos bien? De las células de la cresta neural, ¿por qué me importa, doctor? Porque van a aparecer los melanocitos. ¿Qué más van a aparecer? Van a aparecer las células de Schwann. Van a aparecer lo que vendrían las células adrenales, medulares. Va a aparecer lo que vendría a ser las células o los ganglios autonómicos, etc. Muy importante. Y como les dije, cuando ya sea este proceso de fusión completa, tenemos que recordar que en los extremos van a existir dos extremos, el extremo cefálico y el extremo caudal. Y en ese extremo cefálico van a estar los neuroporos craneales y neuroporos caudales. ¿Estamos bien? Esos neuroporos en un inicio están abiertos. Lo vamos a ver ahorita en un dibujito, en una vista dorsal. Esos neuroporos están abiertos. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cuándo se forma el tubo neural? Pregunta de examen. Habíamos visto que la placa neural día 17, los pliegues neurales día 18. ¿Cuándo termina de darse ¿Cuándo se finiquita lo que vendría a ser el cierre y formación total? Cierre no, porque cierre nos pueden confundir con los poros craneales y caudales, pero sí la formación del tubo en el día 21. En algunos libros dice día 20, no nos vamos a pelear, pero está ahí, ¿no? Día 20 a día 21. Se completa la formación del tubo neural. Formación del tubo neural. Pregunta de examen. Doctor, los poros que se han conformado al momento de que se han fusionado, ¿verdad? Los pliegues para generar el tubo, ¿van a estar también cerrados? Por eso les dije que la palabra correcta no era cerrado, sino fusión. Y la respuesta es no. Estos van a seguir abiertos en el día 21. Recuerden, el tubo neural se consolida en el día 21, pero los neuroporos siguen abiertos. Recuérdenlo, por favor. Cuando hablamos de neuroporos, cuando valoramos la relación de la importancia de la clínica con la misma,
es justamente cuando valoramos el proceso de justamente desarrollo adecuado gracias a lo que vendría a ser un desarrollo adecuado del tubo neural, ¿no? Entonces va por ahí, muy importante. Entonces lo que he explicado aquí con mis dibujitos lo vamos a ver ahora en las láminas. ¿Estamos bien? Entonces aquí está, bueno, esta lámina es para un recordaris de las hojas embrionarias de respecto al mismo del ectodermo, del endodermo, del meso y del ecto que vamos a conformar justamente aquí en el proceso de gastrulación, en el proceso en el cual un disco bilaminar se convierte en un trilaminar. En el ectodermo justamente valoramos la relación de la epidermis y básicamente el desarrollo del tubo neural. ¿Sí? Aquí está lo que hemos conversado. Y la parte de meso, recuerden que había 3 áreas básicamente, la paraxial, la intermedia o media y la que vendría a ser la lateral. Y la parte del endodermo básicamente en relación a lo que sería digestivo, parte respiratorio, básicamente. Aquí está nuevamente. Acá tenemos una vista, ¿no?, posterior. Por ejemplo, miren, aquí están los neuroporos. Están abiertos, ¿no? Están abiertos. Caudal, craneal. Esa es otra vista, ¿no? Entonces, la concepción luego del día 17 al día 18, el ectodermo, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho? Empiezan a conformar la placa y el pliegue neural. Se va a dar un proceso de involución. ¿Estamos bien? Aparecen las crestas. ¿Sí? Habíamos dicho, aparecen las células de la cresta neural. Conforman el tubo neural en el día 21. Y a partir de van a quedarse también conformados lo que vendría a ser los neuroporos, craneal y neuroporo caudal. Están cerrados en el día 21, no siguen abiertos. Ahorita vamos a ver cuándo se cierran. Y es muy importante para la clínica, dicho sea de paso. Y el tubo neural al final formará el encéfalo y la médula, ¿no? Entonces, el embrión, recordemos que ahora ya es un disco trilaminar. El ectodermo se ha plegado para crear el sistema nervioso central y la piel. El mesodermo se va a diferenciar en somitas, que nos va justamente a ayudar a diferenciar las áreas. Y el endodermo se va a plegar para crear el famoso revestimiento del tubo intestinal. Ahora, para poder empezar valorando cada uno de estos procesos, es importante reconocer la división que va a existir en el sistema nervioso. Existe una subdivisión anatómica que ustedes reconocen que está asociada al sistema nervioso central y periférico. El central relacionado al encéfalo y médula espinal, y el periférico a los nervios craneales, raquídeos y los ganglios asociados. Entonces, continuamos. En el desarrollo y las etapas de desarrollo del sistema nervioso central, vamos a valorar procesos de crecimiento y diferenciación, lo que habíamos dicho, ¿no? A partir de un tipo de células neuroepiteliales que se van a desarrollar en neuronas y glías. Existen 3 grandes etapas que vamos a valorar. La neurulación, que habíamos conversado, ¿se acuerdan? La morfogénesis inicial y la morfogénesis tardía definitiva, ¿ya? La neurulación va a ser desde el periodo preembrionario al final del primer mes. La morfogénesis inicial va a ser desde el segundo mes o periodo embrionario, y la tardía va a ser desde el periodo fetal o postnatal. Es justamente la que les dije, después del nacimiento. Pero esta es la definitiva. La neurulación es un proceso de diferenciación, ¿estamos bien? Es un proceso de diferenciación donde se van a constituir 3 grandes momentos, ¿no? La formación de la placa neural, recuerden, que lo hemos visto. La formación de la cresta neural, con las células de la cresta, y las placodas, ¿no? ¿Estamos bien? En la formación de la placa neural y del tubo neural, ¿verdad? Recordemos que esta se va a iniciar durante la 4ª semana. Habíamos visto que era del día 17 hasta el día 21 aproximadamente, entonces estamos valorando la 4ª semana. Recordemos que 2/3 craneales de la placa y tubo neural van a representar el futuro cerebro, y 1/3 del mismo solamente va a representar la médula espinal. Esto es muy importante en relación a lo que vendría a ser conformación y distribución de área, ¿ya? Recordemos que la notocorda era el que inducía, ¿verdad?, al ectodermo para que se engruese cada vez más y forme la placa neural. Recuerden eso, ¿sí?
Recuerden esto. Es el inductor. Es el que va a estar asociado justamente al proceso de favorecer la inducción. ¿Estamos bien? Y eso lo hace gracias a lo que vendría a ser mediadores genéticos como el famoso BMP4 y el BMP7, ¿no? Recordemos que los BMP son reguladores de desarrollo embrionario. Son proteínas morfogenéticas, son las proteínas morfogenéticas óseas. Bone, ¿no? La B viene justamente de bone, de hueso. ¿Estamos bien? Bone Morphogenetic Proteins en inglés. El tipo 4 y tipo 7 son proteínas que van a ayudar justamente a la génesis de lo que sería la parte ósea. Son una superfamilia del factor beta de crecimiento transformante, recuerden, ¿ya? Es muy importante. Y justamente esto va a estar relacionado a la inducción que la notocorda va a favorecer. El neuroectodermo de la placa neural va a originar el sistema nervioso central y a su vez, esta se va a subdividir en dos, en el encéfalo y en la médula espinal. Que obviamente ya sabemos que el encéfalo va a dar a los hemisferios cerebrales y al tronco cerebral, al tronco encefálico, que está constituido luego por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Aquí tenemos una lámina de la formación del tubo neural. ¿Estamos bien? La formación del tubo neural. Entonces, vamos a cambiar ahora el lápiz. Existen 3 capas, hemos visto, ya nos quedó claro. Aquí tenemos el ectodermo, ¿estamos bien? Acá tenemos el mesodermo, ¿sí? Y aquí tenemos el endodermo. Cuando vimos, recuerden el proceso de involución, la migración celular permitió que se conformara y se formara básicamente este cúmulo celular que nosotros vamos a reconocerla como justamente la notocorda. ¿Estamos bien? El mesodermo va a ser subdividido, recordemos también, en mesodermo paraxial, intermedio y la placa lateral del mesodermo, ¿no? Entonces, ¿en qué día estaríamos valorando todo esto? En el día 17, ¿no? En el día 17, cuando las señales que van a favorecer básicamente de la notocorda van a favorecer que exista un cambio en los tejidos cercanos. Miren, todavía está presente la notocorda, pero no existe ningún cambio, ¿no? Se puede ver la estructura y la conformación normal de las 3 capas germinales. ¿Ya? Ahora vamos a ver la siguiente lámina. En esta lámina, cuando ya vemos la relación de la formación del tubo neural, recuerden que terminaba en el día 21, ¿no? Entonces la literatura lo menciona que debería ser el día 18 al día 21. Cuando valoramos esta formación del tubo neural, vemos que el ectodermo, miren aquí está, se ha engrosado, ¿sí? Y cubre a la notocorda. Va a empezar a cubrirla, ¿estamos bien? Va a empezar a cubrirla y el surco neural se va a desarrollar en la línea media. ¿Estamos bien? El surco neural se va a desarrollar en la línea media. Es importante, recordemos que el surco neural, bueno, lo habíamos visto, aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Aquí está el surco neural, donde se está desarrollando en la línea media, ¿no? Y justamente es esto gracias a que se está dando un proceso de involución. En el día 20, los pliegues neuronales, ¿estamos bien? Miren los pliegues de color celeste. A cada lado van a empezar a ampliarse al costado del surco neural y van a empezar a acercarse, ¿no? Lo que hemos conversado, se van a empezar a acercar. Acá se ve los pliegues neuronales a punto de funcionarse para formar el tubo neural. ¿Estamos bien? Cuando ambos pliegues empiecen a fusionarse, se va a crear el tubo neural. Eso ya lo hemos visto también. El cual se va a convertir en el sistema nervioso. Básicamente conformando lo que vendría a ser el cerebro, el tronco y la médula espinal. Y ya hemos visto la relación de 2/3, 1/3 respectivamente. Desarrollo del sistema nervioso va a estar vinculado básicamente al desarrollo del músculo esquelético, particularmente la médula espinal. Y es en el día 21 donde se va a dar por fin la conformación final y desarrollo del tubo neural. Aquí está, día 21, se completa la formación del tubo neural.
Cuando ya se conforma el tubo neural y las células de la cresta neural, acá tenemos una vista, ¿verdad? Posterior, dorsal. Y aquí está lo que les había dibujado, disculpen, hace un ratito. Aquí está la notocorda, aquí está el proceso de involución, como está justamente dándose a nivel medio esta conformación. Aquí se da la aproximación de los pliegues, la notocorda, la formación, y aquí ya está el tubo, están las células de la cresta y está la notocorda. ¿Estamos bien? Lo que habíamos conversado. El ectodermo superficial se va a cerrar por encima del tubo neural, encerrando el tubo dentro del mesodermo por el área dorsal de la notocorda. Todo va a ser por encima del tubo. Miren, aquí está. Se ha conformado y se ha cerrado por encima del mismo, no por debajo. ¿Ya? Este es muy importante porque algunas patologías también van a poder justamente darse cuando esta no se da de manera correcta. Acá tenemos una vista craneal y una vista caudal de los neuroporos en una vista posterior. Aquí está. Línea primitiva, nódulo primitivo, surco. En el día 18 y en el día 20 los poros, o los neuroporos, siguen abiertos. Recuerden, a esta semana los neuroporos van a seguir abiertos. Acá tenemos otra imagen donde justamente se ve un embrión de 20 días. Ya se ve la conformación de la misma placa, las células de la cresta, cómo se está dando la formación del surco, del pliegue, las células de la cresta neural y cómo se está dando el proceso de fusión, ¿verdad? Aquí se ve en el día 21 ya casi prácticamente la fusión dada, ¿no? Que en esta lámina, en esta lámina está ya prácticamente evidenciando lo que sería la conformación del tubo neural. Ahora, aquí ya tenemos el neuroporo craneal y aquí está el neuroporo caudal. Estamos en el día 22 acá, estamos en el día 23 acá. Vimos que el tubo neural se fusionó en el día 21. Entonces, a partir del mismo, reconocemos que se han dejado dos neuroporos abiertos que están en contacto con el amnios. Sin embargo, estos se tienen que cerrar porque hemos visto que en su totalidad el tubo neural va a formar todo lo que son las estructuras del sistema nervioso. ¿Qué pasa si no se cierran? Estos van a protruir y salirse por ahí, ¿verdad? Entonces el cuerpo es sabio y va a generar el cierre fisiológico dentro del proceso embriológico normal. ¿Estamos bien? Entonces los pliegues neuronales van a iniciar cerca de la mitad del embrión a empezar a juntarse. Y el tubo neural se va a cerrar craneal y caudalmente. ¿En qué día va a empezar? En el día 22. Va a empezar el proceso. No significa que ha terminado. ¿Estamos bien? Vamos a ver. Entonces, aquí hay otra imagen de un embrión de 24 días. ¿Estamos bien? Un embrión de 24 días. Todavía siguen abiertos los neuroporos. Mírenlo. Siguen abiertos. Aquí ya se ve mejor la conformación del tubo, se ve mejor lo que vendría a ser las células de la cresta neural. Ya se está dentro del tubo dando la conformación y desarrollo, en este caso, de la médula espinal, tanto sustancia gris y sustancia blanca, así como el canal central de la médula. Interesante, ¿no? Ya tiene una conformación mucho más anatómica. Ahora, el cierre del tubo neural va a comenzar en la parte media del surco. ¿Estamos bien? Aquí está lo que hemos conversado. Ya lo hemos visto, es una lámina distinta. Ya cuando aquí estamos valorando en una vista posterior, justamente a este nivel, nosotros tenemos que valorar que el cierre del tubo, estamos hablando de la fusión del tubo, va a comenzar en la parte media del surco. Vamos a cambiarlo por fusión mejor, disculpen. La fusión, nuevamente, la fusión va a ser en la parte media del surco caudal. Por lo tanto, cuando los dos orificios estén presentes, tenemos que reconocer que el encéfalo y la médula espinal, vuelvo a repetir, van a ser muy susceptibles de que se vean comprometidos respecto a su desarrollo, sobre todo la médula espinal. Cuando no se cierren correctamente los poros, vamos a ver malformaciones genéticas, que ahorita las vamos a evidenciar. Aquí hay otra lámina que consolida lo que hemos conversado. Es una lámina donde se ve justamente esta imagen que les había presentado en uno de los slides anteriores, y cómo justamente se está dando el proceso de involución cada vez más, sea la conformación de lo que vendría a ser el surco, el pliegue, las células de la cresta neural. Se conformará el tubo neural,
¿estamos bien? Y la famosa notocordae, ¿sí? Excelente. Aquí está en otra imagen las crestas membranas extraordinarias. Está el saco vitelino, el amnios, mesodermo y ectodermo. Recuerden que justamente eso es lo que estaba comentándoles, ¿no? Si es que existe una relación en la misma, vamos a poder tener una comunicación sin un cierre efectivo. Entonces, ¿cuántos sean los cierres de los neuroporos? ¿Ya? Es muy importante aquí que lo valoren y suele ser pregunta de examen, ¿ya? El neuroporo anterior, ¿estamos bien? El neuroporo anterior debe cerrarse en el día 25, ¿estamos bien? En el día 25 se debe cerrar el neuroporo anterior. ¿Estamos bien? Es muy importante. Y por su parte, el neuroporo posterior, ¿sí? El neuroporo posterior debe cerrarse en el día 27. Y obviamente estamos hablando aquí del cefálico o craneal, disculpen, y caudal, pues, ¿no? Es lo mismo, es otra nomenclatura, pero es lo mismo. ¿Estamos bien? ¿De qué depende? ¿De qué depende que se puedan cerrar estos poros? Justamente, recordemos por si acaso si hay dudas, craneal, caudal. Esto es una pregunta de examen también, ¿no? Entonces vimos que el tubo neural se fusiona en el día 21, pero los poros son hasta el día 25 y 27 que se van a fusionar, a cerrar. ¿De qué va a depender que puedan cerrarse o no? Básicamente, de la administración de folatos. Recordemos que los folatos son importantes porque son los precursores de la síntesis de purinas y pirimidinas. Están relacionados a lo que vendría a ser síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de DNA y de ADN. Así como el folato es muy importante para que todo esto se dé de la manera correcta, y recordamos que necesitamos de 3 a 5 miligramos por día aproximadamente, cuando obviamente la madre está en proceso de gestación. Es más, desde antes, cuando se valora lo que vendría a ser el control prenatal, es muy importante que la madre tenga en consideración si va a quedar gestando, porque los folatos son los precursores. Y otro que hay que tener en consideración es la vitamina B12 también, recuerden. La cianocobalamina, porque el folato es el precursor, pero la vitamina B12 es el cofactor, ¿ya? Una dieta balanceada también te puede dar los requerimientos necesarios, pero siempre los suplementos van a ser mucho más adecuados en este proceso en el cual vas a necesitar un pool de suministro para el futuro ser. Recordemos que la dihidrofolato reductasa va a formar el tetrahidrofolato, que es el activo, y a partir de este va a darse lo que es la síntesis per se. Este es un target de la dihidrofolato reductasa, recordémoslo porque aquí actúan algunos medicamentos moduladores como el metrotexate, y también la relación de algunos antibióticos en la fase del 5-PAVA, del ácido 5-paraminobenzoico, como lo que vendría a ser las sulfonamidas. ¿Estamos bien? Las sulfonamidas, el trimetoprim. Es muy importante también esa vía. Ahora, la síntesis de ADN justamente favorece que aquellas células que pasen de G0 a G1 constantemente en relación a la fase de síntesis puedan replicarse constantemente, ¿no? El problema es cuando existe un déficit de ácido fólico, ya sea por factores económicos, el cual repercute en la alimentación, o por la relación genética, ¿no? Hay justamente un gen que se asocia a una alteración de la metil tetrahidrofolato, entonces en su expresión no se va a conformar de la manera correcta, y en conclusión vas a tener una síntesis inefectiva de tetrahidrofolato, que es el precursor inicial de todo el proceso de síntesis de ácidos nucleicos. ¿Ya? Si esto sucede, si hay una falla en la síntesis de ADN, estamos bien, va a haber sobre todo una alteración en lo que vendría a ser el esclerotomo, como se puede ver en la imagen, lo cual va a generar una inadecuada formación vertebral
y el cual se va a desarrollar con un defecto de cierre del tubo neural de manera correcta. Esa es la razón por la cual nosotros valoramos cuarta semana, ¿estamos bien?, con alteración de desarrollo del tubo neural, y nosotros valoramos mucho esto con la administración de ácido fólico. Ahora, ya reconocemos de que justamente un déficit de ácido fólico repercute en lo que vendría a ser problemas del tubo neural, sobre todo en la cuarta semana. Es una pregunta típica de examen. La pregunta es por qué, es por esto, ¿no? Entonces, tener en consideración qué situación clínica va a aparecer cuando existe un compromiso de un cierre inadecuado del neuroporo anterior o craneal. Es la anencefalia. Y en el caso de un cierre inadecuado de lo que vendría a ser el neuroporo posterior o caudal, ¿sí?, va a generar raquisquisis. Ya que ahorita vamos a ver a qué hace referencia. Muy bien. Entonces, recordemos que es muy importante esto. La anencefalia se va a dar justamente por un retraso o fracaso de los pliegues neurales o neuroporos que se van a cerrar de manera inadecuada en el día 25, recuerden. ¿Cómo se va a detectar? Por la presencia de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico. Recordemos que la ingesta materna de ácido fólico va a disminuir la tasa de defectos del tubo neural en este periodo. Es muy importante la relación, ya lo hemos explicado ahorita. Y si es que no se va a dar, obviamente vamos a tener ese cuadro y la evolución y pronóstico va a ser reservado. El cerebro no se forma de manera adecuada y obviamente va a ser incompatible con la vida después del parto. Ahí está. Entonces, solamente para recapitular una vez más, pregunta de examen, día 25. El no cerrarse puede causar anencefalia. Recordemos, la alfa-fetoproteína va a ser muy importante aquí para lo que vendría a ser el diagnóstico. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína con 4% de carbohidratos. Sí, estamos bien, es un homólogo de la albúmina muy importante. Y recordemos que es sintetizada por el saco vitelino y por el hígado e intestino fetal. ¿Ya? Es un marcador tumoral si lo valoramos en adultos, recuerden, para ciertos carcinomas como el hepatocelular, en neoplasias que impliquen elementos asociados a la relación conformacional originaria del saco vitelino. Las cifras de la alfa-fetoproteína que por ejemplo sugieren un carcinoma hepático, para que lo recuerden, en medicina es de 100 a 350 nanogramos por mililitro, y cuando es mayores de 400 ya vamos a confirmar una neoplasia, ¿no? Cuando hay valores mayores de 600 vamos a tener un mal pronóstico. Ahora, para terminar esta parte de aquí, en la anencefalia vamos a tener subtipos. Está la meroanencefalia. En la meroanencefalia vamos a presentar malformaciones craneales. ¿Estamos bien? Malformaciones craneales. Defecto craneal medio con una protuberancia craneal y una zona llamada cerebrovasculosa. Es más deformante. En cambio esta es una holoanencefalia en la imagen que estamos viendo, aparentemente por el dibujo, en el cual en esta holoanencefalia hay una ausencia completa del cerebro. ¿Ya? Hay una ausencia completa del cerebro. Y luego está la cranioraquisquisis. En el cual vamos a tener anencefalia. Vamos a tener encefalia acompañada de defectos óseos. ¿Estamos bien?
Pero ¿en dónde? En la columna vertebral. ¿Sí? En la columna vertebral. Por eso ahí viene el término raquisquisis, porque hace mención a la columna vertebral. Y hay una exposición del tejido neural como una bóveda, se forma, como una bóveda en el cráneo que no logra formarse ni fusionarse de la manera correcta. Aquí está. Aquí está justamente lo que les estaba mencionando. Más deformante. Compromiso justamente de lo que vendría a ser la columna vertebral y exposición del tejido neural. ¿Estamos bien? Siguiente, la espina bífida. El fracaso de lo que vendría a ser el cierre de los pliegues en lo que sería el neuroporo posterior o caudal va a dar origen a esto. Habíamos hablado que era la raquisquisis, ¿no? La famosa espina bífida. Recordemos que si esta se da es porque las vértebras no se están formando adecuadamente y se dividen. Por eso está la palabra bífid, que significa división. ¿Ya? Hay tipos, ahí podemos ver, está la espina bífida oculta, ahí está el meningocele y está el mielomeningocele. ¿Cuál, le pregunta de examen de estos tres, A, B y C, es la forma más común? Es la espina bífida oculta, que es la forma leve, dicho sea de paso, pero también es la forma más común. Normalmente no está asociado a déficit del sistema nervioso. Existe como un pequeño mechón de pelo o un lunar que puede ser presentes en el área de nacimiento o en el sitio. Estamos bien, pero no hay asociación realmente relacionada a lo que vendría a ser el sistema nervioso. Es la más común y es leve. Tenemos por otra parte la espina bífida, vamos a continuar un ratito con la espina bífida oculta, con estigma. Aquí podemos ver que existe creo que aquí está, sí, se la había colocado. Aquí está la espina bífida oculta con estigma, el cual tiene una variante que se denomina leptomielolipoma, que es una lesión que va a condicionarse en la médula, que va a estar anclada, ¿estamos bien?, por una infiltración y una extensión intra-extradural del lipoma. Y la lesión neurológica generalmente no va a ser aparente al momento del nacimiento. Sin embargo, su instalación es lenta y progresivamente. Y esta va a tener desde un 60-80% algún grado de daño a los 5 años. Este suele ser una variante que se denomina variante con estigma. Recuerden que en la anterior que les había mencionado, solamente se va a poder observar como un pequeño mechón, ¿no?, de pelo, pero en este caso hay un lipoma que va progresando leve hasta más o menos se dice a los 5 años. ¿Ya? Su tratamiento es quirúrgico cuando se diagnostica y se sugiere evitar la progresión de daño o evitar su aparición. Aquí está, miren, se evidencia como un pequeño lipomita, ¿no? Ahí está, y justamente su evolución llega a ser progresivo y lento, entonces tiene que ser evidenciado y tratado con prontitud. ¿Ya? Disculpen. Muy bien. Los defectos más grandes van a poder provocar lo que vendría a ser una espina bífida con meningocele, ¿no? En este caso, miren la diferencia, es totalmente distinto, ¿verdad? En este caso existe como una apariencia de globo de las membranas de apoyo de la columna vertebral. Entonces los defectos suelen ser más grandes y suelen resultar como una espina bífida con meningomielocele, ¿no? Que justamente desplazan el cordón y los nervios asociados. Mírenlo, está siendo desplazado. Recordemos que el mielomeningocele es la forma más severa de lo que vendría a ser una espina bífida. ¿Ya? Es la forma más severa. Las vértebras van a estar usualmente y severamente deformadas. Mírenlo, en la imagen se ve, ¿no? Que está empezando a justamente a tener un daño conformacional, aunque en esta imagen no se aprecia tanto, pero
Sí se está viendo que está existiendo un cambio conformacional importante. El contenido del canal vertebral va a estar herniado y expuesto. Eso sí se ve generalmente con un componente quístico. Los bebés llegan a tener un déficit motor y sensitivo importante por debajo del defecto y muchas veces van a tener asociado a esto incontinencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuadros de hidrocefalia mayor 90% y malformaciones como tipo de malformación de Chiari tipo 2. La espina bífida en mielomeningocele, el diagnóstico es básicamente prenatal con la alfa-fetoproteína y con el ultrasonido. Miren, aquí se ve muy claro la imagen. El diagnóstico también puede ser postnatal, aunque en realidad eso se diagnostica desde antes del nacimiento. Ya postnatal se evidencia y se trata o se conforma un régimen de manejo, ¿sí? Y el pronóstico para poder justamente valorar el nivel neurológico, pero también es muy importante relacionar con otras malformaciones. Muchas veces esto está asociado a otras malformaciones cardiovasculares, básicamente hay que valorar. Tenemos luego la espina bífida del seno dermoide, que es una variante poco frecuente pero potencialmente devastador sobre el sistema nervioso central. Se caracteriza por su presencia en una relación de una depresión cutánea, generalmente en la región lumbrosacra, que puede tener o no un hemangioma. Y muchas veces vamos a poder valorar ahí por la presencia de masa una compresión medular, va a haber dolor, va a haber existido una meningoencefalitis y presencia de absceso medular. Miren, aquí está, como un pequeño hemangioma. Aquí está entonces, para concluir, disculpen, el neuroporo posterior. ¿Estamos bien? Su cierre va a generar raquisquisis y su cierre debería ser en el día 27. No lo olviden. Entonces, relacionando y cerrando algunas ideas. La neurulación es muy importante en esta primera fase. Ahorita vamos a hablar de la secundaria, pero hemos visto la primaria, porque se ha formado y se ha cerrado el tubo neural, del cual vamos a conformar 2/3 cerebro y tronco encefálico y el restante en relación, tercio restante, a la médula espinal, ¿no? Van a participar factores morfogenéticos de crecimiento, sobre todo el BMP4 y el BMP7, ¿estamos bien? Van a favorecer también su aparición factores de crecimiento fibroblástico, moléculas de adherencia de células a los nervios, y estos todos van a ayudar en el proceso de neurulación. ¿Cómo se ha dado esto? Recuerden, primero por la notocorda, que ¿qué es lo que hizo? La inducción del ectodermo, recuerden. Luego de ¿qué va a suceder? Se dieron lo que es el proceso de involución, la formación de lo que vendría a ser los extremos y placas, para formar lo que es el surco, la cresta y al final la formación del tubo. Cuando se formaron el tubo hubieron 2 neuroporos, uno anterior y posterior, que se conectaban por justamente la luz de los tubos con la cavidad amniótica, y sus cierres fueron en la 4ª semana. Si les preguntan por semanas, el anterior en el día 25, disculpe, y va a formar lo que es la lámina terminal, y su falla se va a asociar a una anencefalia, versus el posterior, que su cierre fue en el día 27, y su falla va a generar lo que vendría a ser raquisquisis, espina bífida, que puede tener mielosquisis o no puede tenerlo. Las células de la cresta neural van a conformar muchos de los distintos componentes celulares que van a ser muy importantes en el sistema nervioso, que las vamos a conversar en un momento. La pregunta del millón es: ¿qué pasó con la notocorda? ¿Dónde se fue? ¿Qué va a conformar? Pregunta de examen. La notocorda, al final, porque ustedes recuerden que había quedado por debajo del tubo, va a formar, recuerden, el núcleo pulposo, ¿estamos bien?, del disco intervertebral del adulto. No es que desaparece, es parte del núcleo pulposo del disco intervertebral en el adulto. Continuamos ahora con la neurulación secundaria. En este proceso se da la conformación de las
de las vesículas, la conformación de las vesículas. Existe una formación de la parte caudal del tubo neural, donde vamos a evidenciar dos segmentos, el segmento sacro y coxigio inferior. Existe un periodo máximo donde se va a dar el proceso de canalización de la cuarta a la séptima semana y una diferenciación retrógrada en la séptima semana hasta después del nacimiento. ¿Estamos bien? Excelente. En el proceso de canalización, entonces, vamos a poder valorar esta relación de células indiferenciadas, como estábamos mencionando, hasta la aparición de las vacuolas pequeñas que van a coalescer, y a partir del mismo justamente va a haber un conducto central que va a tener comunicación con la parte rostral del tubo neural. La diferenciación retrógrada va a ser una regresión de la masa de las células caudales y va a formar lo que es el filum terminal. Algo que quería mencionarles de la alfa-fetoproteína, recuerden que me había olvidado mencionarles, es que también se va a poder valorar en lo que vendría a ser el síndrome de Down, ¿no? Pero recuerden que ahí la alfa-fetoproteína tiene niveles bajos. Un embarazo múltiple también podría generarlo como diagnóstico diferencial. Muy bien. Al cierre de los neuroporos van a haber 3 vesículas primarias en el extremo caudal. ¿Cuáles van a ser? Habíamos visto esto, ¿no? El prosencéfalo, que va a ser el cerebro anterior. Va a estar el mesencéfalo, también llamado cerebro medio, recuerdan. Y está el romboencéfalo, que es el cerebro posterior. Anterior, medio y posterior. Entonces, a los 28 días, el tubo neural ya se había conformado, ¿verdad? Va a existir una comunicación entre las cámaras, entre sí. Se va a conformar todo esto por factores de crecimiento de adición molecular, ya lo saben. Lo que vendría a ser 3 vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo va a tener 2 ventrículos laterales y un tercer ventrículo. Ahí va a estar el telencéfalo o encéfalo terminal y el diencéfalo. El mesencéfalo va a estar relacionado con lo que es el acueducto cerebral. El romboencéfalo va a tener el metencéfalo y el mielencéfalo, que va a ser también llamado encéfalo posterior y encéfalo medular. Entonces, ahorita vamos a hablar de ellos. El desarrollo del sistema nervioso, entonces, inicia con el plegamiento, ya habíamos visto, de la cresta y demás, y a partir del mismo va a empezar lo que vendría a ser la formación de las cavidades. Entonces, ¿qué semana tendríamos que poner aquí? Cuarta semana. Habíamos visto que la neurulación per se culminaba con el cierre de los neuroporos, ¿verdad? Ahora vamos a la fase 2, para recordar, con el cierre de los neuroporos. Y ahora al final de la cuarta semana vamos a empezar con el proceso denominado vesiculación, donde aquí tenía ya mi conformación craneal, ¿verdad? Y caudal, y a partir del mismo voy a tener la formación de 3 vesículas primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. Vesículas primarias. Aquí está. ¿Estamos bien? A partir del mismo voy a tener la conformación de las vesículas secundarias, y recién a partir de vamos a tener lo que vendría a ser los derivados en el adulto. Recuerden, este es el tubo neural, ¿no? Ese es el orden: tubo neural, vesículas primarias, vesículas secundarias. De las vesículas secundarias, vamos a conformar el prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo se denomina justamente así porque tiene forma de un telescopio, si se dan cuenta. ¿Estamos bien? Está el diencéfalo luego. Está el mesencéfalo, que sigue siendo el mesencéfalo, que es justamente una parte del tronco encefálico muy importante.
Recuerden que el tronco encefálico está conformado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y luego el roboencéfalo está conformado por el metencéfalo y el milencéfalo. Y el metencéfalo al final es el que me va a dar justamente, pregunta de examen, a la protuberancia y al cerebelo. ¿Estamos bien? Y el mielencéfalo me va a dar al bulbo. El bulbo también, la protuberancia también es llamado por si acaso ponte o pons, y el bulbo también es llamado médula oblonga o médula oblongada. Entonces en algunos libros ven médula, pero no es la médula espinal, es la médula oblonga o la médula oblongada, ¿no? O también llamado bulbo raquídeo. Todo esto que vamos a conformar aquí, lo voy a pintar de amarillo, es parte del tronco encefálico. ¿Estamos bien? Muy importante. Entonces, para hablar un poquito más de esto, hay unas láminas que continúan que las voy a profundizar, pero esta lámina me pareció importante para recalcar esos aspectos. Muy bien, entonces ahí están los derivados del adulto respecto a las paredes y respecto a las cavidades. Aquí está de nuevo otra imagen un poquito de repente más clara, donde se ven las vesículas primarias y las vesículas secundarias, ¿no? Cómo se ve la curvatura cefálica y la curvatura cervical, ¿no? ¿Estamos bien? Recuerden, en el encéfalo, punta de examen, bulbo, o también llamado médula oblonga, porque en algunos exámenes he visto que ponen médula oblongada o médula oblonga, y ahí fallan. Aquí está otra imagen, otra presentación, donde podemos valorar justamente las áreas, prosencefálica, mesencefálica, romboencefálica. Es otra vista, que es la parte rostral, la parte caudal, como el tubo neural al final empezó a conformarse esas tres vesículas. Y aquí están ya las vesículas secundarias, ¿no? Disculpen. Sí, el telencéfalo, el mesencéfalo, lo que vendría a ser luego a partir del mismo las cavidades per se, está la corteza, los ganglios, el tálamo, está justo mucho más diferenciado a este nivel, ¿no? Y recuerden que el seguimiento de lo que es el bulbo es justamente la médula, la proyección es la médula espinal, ¿no? Entonces, el desarrollo del prosencéfalo, ¿ya? O también llamado, como habíamos visto, cerebro, ¿sí? Habíamos visto prosencéfalo o también llamado cerebro anterior. ¿Estamos bien? El prosencéfalo va a ser la porción ventral en el extremo rostral del embrión y va a tener un periodo máximo de 2 o 3 meses de gestación. ¿Estamos bien? Va a estar compuesto por el telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales. ¿Estamos bien? Al diencéfalo, que es una forma de cúpula. Y justamente este diencéfalo va a formar lo que vendría a ser la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, la epífisis. Van a estar relacionados en su conjunto, ¿no? Recordemos que el diencéfalo se va a desarrollar a partir de la porción mediana del prosencéfalo. Es muy importante, ha sido pregunta de examen. Es decir, a partir de esto vamos a poder valorar lo que vendría a ser el desarrollo de todos los componentes que están asociados anatómicamente a esta área. Y como defecto clínico, por ejemplo, tenemos cuando hay un defecto hipofisiario, ¿no? Cuando existe una persistencia de la porción, por ejemplo, la bolsa de Rath en el techo de la faringe, que se denomina hipófisis faringea, y en este caso los craneofaringiomas se van a originar también de los remanentes de esta bolsa. Entonces se ubican dentro de la silla turca a lo largo del tallo de la hipófisis y se van a encontrar por encima de la misma. Entonces puede generar hidrocefalia, disfunciones hipofisiarias, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en su desarrollo normal deberían haberlo conformado como lo vemos aquí, ¿ya? En su división entre la quinta y sexta semana. Aquí hay una imagen de lo que vendría a ser lo que estamos conversando.
y al final va a ayudar a la conformación justamente del hemisferio cerebral en lo que vendría a ser el adulto. Entonces aquí están las subdivisiones anatómicas del encéfalo. En la parte prosencefálica, lo que hemos conversado. Mesencefálica en relación al tronco, el tronco encefálico per se, por ser parte del mismo. Y romboencéfalo, que también va a ser parte de este último, ¿no? Así que están realmente asociados. Recordemos que el romboencéfalo va a estar conformado por el mielencéfalo, el metencéfalo, ¿estamos bien? Y el mielencéfalo va a ser más caudal. El metencéfalo va a estar desde la curvatura protuberencial hasta el istmo del romboencéfalo. Recordemos nuevamente, el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo. ¿Estamos bien? Y este difiere de la médula espinal porque sus paredes laterales van a experimentar un movimiento de eversión, y esto justamente los diferencia entre lo que es médula oblongada y médula espinal. Se van a distinguir con claridad las placas alares y basales, que van a estar separadas por un surco, ¿ya? Entonces estas al final van a ser semejantes a las de la médula, pero van a tener sus núcleos motores, y estos se van a dividir en tres grupos: en el medial, en el eferente somático y en el eferente visceral. ¿Estamos bien? Entonces van a haber placas, la placa alar y la placa basal. Por su parte, el metencéfalo va a conformar lo que es la formación del cerebelo. ¿Estamos bien? Y lo que vendría a ser parte de la protuberancia, el ponte y el pons, ¿no? Que son lo mismo, pero son otros nombres que va a recibir. Recordemos que el cerebelo actúa como centro de la coordinación y el equilibrio, ¿sí? Y en la protuberancia vamos a poder valorar lo que vendría a ser centro de sinapsis para las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa, ¿no? Recordemos que el tronco encefálico es muy importante por su relación como centro regulador. Hay muchos centros fisiológicos están ubicados en el tronco encefálico, ¿no? Entonces es muy muy importante también reconocer esta parte. Continuamos, las células de la cresta neural. En relación de las células de la cresta neural, en esta imagen podemos ver justamente, ¿se acuerdan el dibujito que habíamos visto? Cómo iban a viajar cada uno de estos para conformar ya sea las células de la leptomeninge, las células de la glía, las células cromáfines de la médula espinal, de la médula de la glándula suprarrenal, disculpen, y demás. Entonces, en este caso, ya vendría la tercera etapa. Habíamos visto, la primera era la neurulación, la segunda era la vesiculación, y en esta es la diferenciación de las crestas neurales, recuerden, en ese orden. Entonces están relacionados a los melanocitos, por ejemplo, a la relación adrenal de la médula. Recordemos que aquí un 80% va a ser epinefrina, un 20% va a ser norepinefrina. Va a también relacionarse en la conformación del tubo digestivo, en los famosos sistema nervioso entérico, ¿se acuerdan? El famoso plexo de Auerbach, el plexo de Meissner. La formación de las meninges, también va a estar relacionado aquí, la formación de las meninges, que en realidad vamos a poder valorarlo con lo que vendría a ser la relación de la leptomeninges, la relación de la aracnoides con la pía madre. Y en definitiva se van a conformar los ganglios dorsales posteriores y también los anteriores paravertebrales y prevertebrales, ¿no? Que son áreas de sinapsis básicamente simpática, ¿no? Recordemos que las fibras preganglionares simpáticas son cortas, ¿no? Eso ya lo habíamos conversado también, o lo habrán visto en la parte de anatomía. Recordemos que en esa conformación es muy importante valorar la relación de diferenciación, porque justamente cuando exista un problema asociado al mismo, no se va a poder valorar lo que son procesos de la manera correcta, y en definitiva vamos a tener una clínica asociada a la ausencia en el desarrollo o migración de las mismas. Entonces esa es la razón por la cual es muy importante que se den de la manera correcta asociado a su función. Ahí están los elementos provenientes de la cresta neural, lo que les acabo de mencionar: ganglios de la raíz posterior, los autónomos, la de los pares craneales,
las células de Schwann para la mielinización, las leptomeninges, los melanocitos, médula suprarrenal, odontoblastos, sacado del libro del Langman. Aquí está una imagen donde valoramos justamente la relación de los derivados de los arcos faringeos y la relación de cada uno de los nervios craneales. Recordemos, está en una lámina siguiente, pero para aprovechar la imagen, que son justamente el arco faríngeo número 1, el que me va a dar el nervio trigémino. Ahí se ve en la imagen. Está el segundo, que me va a dar el nervio facial. Vamos a poner aquí el láser. Acá no hay láser, creo, no. A ver. Primero el nervio trigémino, segundo el facial. El tercero va a ser el glosofaringio y el cuarto el nervio vago, ¿no? Parte de la rama laringia superior y recurrente del vago. El nervio trigémino, recuerden de que está asociado a los músculos de la masticación, el mieloideo y vientre anterior del digastrio. El facial en relación a la expresión. El glosofaringio está relacionado al músculo estilofaringio. Y el cuarto y el sexto en relación a lo que es el cricotiroideo elevador del velo del paladar y los constrictores del mismo. ¿Ya? Aquí está lo que les estoy mencionando para que lo vuelvan a revisar. En esta imagen volvemos a valorar justamente lo que les estaba conversando, cómo desde las células de cresta neural vamos a poder ver un proceso de diferenciación importante hasta formar justamente ya sea las células sensitivas de los pares que hemos conversado ahorita. Recuerden, porque estos derivan de los arcos faringeos, pregunta de examen, que ya lo acabo de mencionar ahorita. Aquí están las células multipolares postganglionares de los nervios o de los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Las células cromafines de la médula suprarrenal, la cual se asocia a la síntesis de catecolaminas. Por eso que ahí podemos tener el famoso neuroblastoma, que es un tumor asociado a una alteración en el cual existe una síntesis exacerbada de catecolaminas. Están las células de la pía madre, las células de la aracnoides. Están luego las células desviadas de la cresta neural, donde vamos a tener justamente las células de la microglía y las células satélites de Schwann. Acá también tenemos otra imagen. Estas recuerden que son células derivadas de la cresta y estas son células derivadas del tubo neural. En las células derivadas del tubo neural vamos a tener los neuroblastos, ¿sí? Estos van a migrar, van a ser multipolares y van a conformar lo que vendría a ser las células multipolares motoras, somáticas, las piramidales de control motor somático, las preganglionares motoras viscerales y parasimpáticas, así como la de la médula espinal y el cerebro. Y por otra parte tenemos los espongioblastos, que van a formar las células ependimarias, los oligodendrocitos y los astrocitos. ¿Estamos bien? Proceso de mielinización. En el proceso de mielinización, que va a estar justamente relacionada por la adquisición de membrana de mielina muy especializada alrededor de los axones, vamos a poder ver de que el periodo máximo de este va a ser desde el nacimiento hasta años después de este. ¿Estamos bien? Pero en definitiva existen fases y las fases son proliferación, diferenciación y alineación de la oligodendrogolia. Va a existir un depósito en lo que vendría a ser la mielina alrededor de los axones. Aquí vamos a valorar a las células de Schwann. ¿Estamos bien? Que recordemos que estas van a tener a su cargo la mielinización de los nervios periféricos. Recuerden eso. ¿Sí? Y estas células se originan en la cresta neural. Ya lo hemos visto hace un ratito. Van a emigrar hacia la periferia y se van a disponer alrededor de los axones formando la vaina de Schwann, o también llamado neurolema. Esto va a suceder a partir del cuarto mes de vida uteroterina. Y muchas fibras van a empezar a adquirir un aspecto blanquecino hasta lo que vendría a ser el enrollamiento repetido de la membrana que va a conformar la misma. Y por otra parte, las que van a rodear las fibras nerviosas de la médula espinal van a ser las células de la oligodendrogolia, que son los oligodendrocitos, ¿verdad?
que estas van a empezar a formarse aproximadamente también en el cuarto mes de la vida intrauterina, y estos van a descender por los centros cerebrales hasta lo que vendría a ser la médula espinal. ¿Ya? Recuerden que la médula espinal no se va a mielinizar hasta el primer año de la vida postnatal. Es un dato muy importante que tenemos que reconocer. Entonces aquí tenemos una lámina justamente que habla sobre los axones que son mielinizados versus los que no lo son. La importancia de la mielinización es de que el impulso justamente se pueda transmitir, ¿no?, de manera correcta mediante saltos, y de esta forma puede ser lo que vendría a ser conocido como una conducción saltatoria y va a poder transmitirse de manera rápida, ¿no?, a diferencia de los que no son mielinizados. ¿Ya? Ahora, los que no son mielinizados van a tener un impulso que va a viajar por todo el largo del axón. Es una denominada como conducción continua. Le va a tomar mucho más tiempo, pues, ¿no?, para poder llegar al final del axón. Es continua, pero justamente esta va a estar relacionada a impulsos que podrían ser propagados por mayor tiempo. Recordemos que la mielinización produce un impulso mucho más rápido. Ese es un principio que lo hemos valorado desde antes. Aquí están las neuroglías del sistema nervioso central y periférico, donde estamos valorando las células satélites, las células de Schwann, los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía. Recordemos que las células de la microglía son células interesantes porque, a diferencia de las otras, tienen la capacidad de poder reactivarse cuando hay un proceso de daño por una noxa. Son un tipo de células estables que de G0 pueden pasar a G1, a diferencia de las neuronas, ¿no?, que nunca van a poder hacerlo. Y están las células ependimales, ¿no? Las células gliales de Schwann y los oligodendrocitos. Recordemos entonces las células de Schwann, sistema nervioso periférico. Y recordemos que una sola célula de Schwann, como podemos ver en el dibujo, va a rodear un pequeño segmento de un solo axón. Ahí están los famosos nodos o nódulos de Ranvier, que son hendiduras que se van a originar en el intervalo de todo de manera regular. Y para el sistema nervioso central están los oligodendrocitos, ¿no?, que son parte de la macroglía, que pueden extender varios procesos de mielinización alrededor de varios axones cercanos. Aquí está, podemos observarlo. El desarrollo de la vaina celular de los axones. Podemos ver en la imagen A cómo los axones amielínicos de las neuronas periféricas están empezando a conformarse hasta lo que vendría a ser la formación de un espacio periaxonal. En la imagen B, un axón mielinizado de una neurona periférica. Y en la última encontramos un axón mielinizado de neuronas del sistema nervioso central. Entonces, para ir concluyendo esta parte, antes del nacimiento, la mielinización va a empezar en el sistema nervioso periférico en el cuarto mes. ¿Estamos bien? Básicamente va a ser una relación motor sensitiva. En el sistema nervioso central va a ser en el sexto mes y va a ser básicamente sensitiva motora. Después del nacimiento, los hemisferios cerebrales. Habíamos conversado eso. Y la misma parcela, médula espinal, ¿no? Y la evolución desde la médula espinal es caudal cefálico, interno externo, ese es el orden, póstero anterior. Esa es la conformación de la médula espinal. Caudal cefálico, interno externo y póstero anterior. La proliferación neuronal, el periodo máximo del mismo va a ser de 3 a 4 meses de la gestación. Va a existir sitios de proliferación en la zona ventricular y subventricular. Es una localización que se denomina localización subependimaria. Y van a haber dos fases, la fase de proliferación neuronal y generación de la neuroglía y la fase de multiplicación neuroglial. A su vez va a haber una proliferación del árbol vascular, que es arteriovenoso.
la migración neuronal van a ser de las células nerviosas desde su sitio de origen hasta lo que vendría a ser el origen y ubicación del centro del sistema nervioso central, y ese ya va a ser de por vida el ente regulador del mismo. Va a existir un periodo máximo que va a dar entre los 3 y 5 meses de gestación. El cerebro va a tener una migración radial, donde vamos a poder valorar la corteza y los núcleos profundos. Y por último va a estar el cerebelo, que va a tener dos tipos de migración, la radial y la tangencial. En la radial vamos a valorar las células de Purkinje y los núcleos dentados, y en la tangencial las células glandulares externas, y luego van a ser este pie para las internas. Luego tenemos de migración hacia la corteza cerebral. Las neuronas van a seguir a la guía que presentan las neuroglías radiales en todo lo que vendría a ser la columna neuronal ontogénica de la corteza, y este fenómeno o este modelo se denomina el modelo de adentro hacia afuera, donde las neuronas que llegan en etapas tempranas van a adoptar posiciones profundas y las que llegan en etapas tardías solamente van a ser más superficiales. Esto es muy importante. Muy importante. La organización. Un periodo máximo de 5 meses de gestación hasta años después de nacimiento. Recordemos que el establecimiento y la diferenciación de las neuronas va a ser a medida que van pasando los años. Va a existir una alineación, orientación y estratificación de las neuronas corticales. Va a haber un desarrollo de las ramificaciones dendríticas y axónicas, un establecimiento de contacto sináptico, muerte celular y eliminación selectiva de procesos y sinapsis neuronales, y por último una proliferación y diferenciación de la neuroglía. Y por último, el desarrollo de la médula espinal. El tubo neural debajo del cuarto par de somitas va a dar lugar a la médula espinal. Recuerden eso. ¿Sí? Va a dar lugar a lo que vendría a ser la médula espinal. Y es el último punto. Habíamos visto, recapitulamos, neurulación, vesiculación, el tercer punto, diferenciación de la cresta, y por último el cuarto, que es el médula espinal, ¿no? En español. Entonces todo va a empezar aquí con el tubo neural. Tenemos la parte craneal, tenemos la parte caudal, y aquí tenemos un corte transversal donde vamos a poder observar lo que vendría a ser las zonas, ¿no? La zona marginal, aquí tenemos la zona marginal más externa. Luego vamos a tener la zona del manto, lo voy a pintar de color verde. Y por último vamos a tener la zona neuroepitelial. ¿Estamos bien? Entonces ahí está. A partir del mismo, justamente del manto, vamos a tener lo que vendría a ser la sustancia gris, y de la zona marginal se va a formar las neuronas, así como el axis y también la sustancia blanca. ¿Estamos bien? Derivados de las células neuroepiteliales, aquí están, neuroblastos y glioblastos, lo que hemos conversado. Los neuroblastos, las neuronas primitivas, van a ser derivados de las células neuroepiteliales y van a proliferar para formar la capa intermedia, también llamada capa del manto. Recordemos lo que les acabo de decir, va a ser el futuro asiento de la sustancia gris medular, donde luego los cuerpos de las neuronas van a conformar sus proyecciones para formar las vías o rutas de proyección de los axones. En cambio, los glioblastos van a conformar lo que vendría a ser las células de sostén, donde vamos a encontrar los astroblastos para los astrocitos, oligodendroblastos para los oligodendrocitos, y las microglías, que al final son las futuras células fagocíticas, ¿no? Aquí tenemos la conformación y desarrollo desde la cuarta semana de la médula espinal, desde el tubo neural, la conformación de la diferenciación celular. Aquí lo más importante es reconocer justamente que la parte anterior va a estar asociada a las neuronas motoras y la parte posterior va a estar relacionada a las neuronas sensitivas. Todo va a empezar de dos discos, un disco alar y un disco basal. El disco alar, recordemos, va a estar asociado a la parte posterior y va a ser relacionado a las regiones sensitivas, y el plate basal o el disco basal o placa basal, mejor dicho, van a ser el soma de las motoneuronas, son los cuernos anteriores de la médula espinal, está asociado a la cara anterior y va a estar relacionado a la parte motora. Aquí está lo que les acabo de decir: placa basal, placa alar, hasta ventral, hasta dorsal, motor, sensitivo. ¿Estamos bien?
El asta lateral está formado por los cuerpos de las neuronas autónomas desde T1 hasta L2. Ventral, motora, dorsal, sensitiva. Justamente la primera sinapsis, si recuerdan, va a ser en el núcleo dorsal de la parte posterior de la médula espinal. El extremo caudal de la médula espinal va a darse durante el periodo fetal, ¿sí? Y el crecimiento en longitud de la médula se va a quedar atrás de la columna vertebral, lo que va a hacer que las raíces nerviosas se estiren y que la zona caudal de la médula forme la famosa cola de caballo, pues, ¿no? Forme la famosa cola de caballo. Que aquí está, el filum terminal. Y en relación a la médula espinal es importante reconocer que a medida que va pasando los meses hay un ascenso relativo, ¿no? Desde la posición sacra hasta obviamente la relación del L1 aproximadamente a nivel del recién nacido, ¿no? Aquí está otra imagen donde vemos el extremo caudal de la médula espinal, donde hay un diagrama que señala la posición del extremo caudal de la médula espinal en relación a la columna vertebral y las meninges. Acá se puede observar realmente el ascenso relativo que se está dando, ¿no? Hasta conformar lo que es el famoso filum terminal. El desarrollo del cerebelo, recordemos que va a estar relacionado al cerebro posterior, y en este caso las porciones dorsolaterales, ¿estamos bien?, de las placas alares se van a incurvar en sentido medial y van a formar los famosos labios rómbicos, ¿estamos bien? Y en la porción caudal del mesencéfalo los labios rómbicos van a estar muy separados, pero inmediatamente por debajo del mesencéfalo se van a acercar a lo que vendría a ser la línea media. Como consecuencia de la profundización del pliegue protuberencial, los labios rómbicos van a quedar comprimidos, como se puede ver, en dirección céfalo-caudal, ¿ya? Y van a formar la famosa placa cerebelosa. En el embrión de 12 semanas, la placa va a presentar una pequeña porción en la línea media, que es el vermis, el que nosotros reconocemos, y dos porciones laterales que van a ser los hemisferios. Recordemos, entonces eso va a ser en la semana número 12, con la formación del vermis, y los laterales, que son los hemisferios laterales. Aquí está lo que estaba conversándoles, semana número 12. Aquí ya se pueden ver los hemisferios, ¿estamos bien? Y luego ya recién se va a empezar a conformar lo que vendría a ser la relación de las células, que son las células granulares, las células de la cesta y las células estrelladas según los lóbulos, por la conformación más relacionada al adulto. Aquí están. La histología de la corteza, la capa de la granulosa externa, las células en cesto o estrelladas y granulosa, la capa granulosa interna o células de Purkinje y la capa molecular intermedia y granular en relación a lo que vendría a ser la etapa postnatal. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver el desarrollo del mesencéfalo, ¿no? Aquí está el famoso Mickey Mouse en un corte transversal donde podemos observar justamente el núcleo rojo, está la parte del núcleo del trigémino, está el núcleo de lo que vendría a ser motor ocular, el famoso núcleo de Edinger-Westphal, están los pedúnculos cerebelosos, el acueducto de Silvio. Entonces van a empezar a conformarse de manera mucho más fina hasta que se puedan diferenciar las distintas placas, que son la placa alar, la placa basal y la cavidad, ¿no? La cavidad con el acueducto de Silvio, la placa alar con los colículos superiores e inferiores, los cuales están relacionados a audición y visión, y las placas basales asociadas a los núcleos motores del tercer y cuarto par, núcleo rojo, sustancia negra y formación reticular. Muy bien, estimados colegas, esta ha sido la presentación de sistema nervioso y luego vamos a continuar con sistema respiratorio. Será hasta una próxima oportunidad.